Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Carla, tengo 27 años y el día de hoy te voy a contar un breve testimonio de cómo Dios ha obrado en mi vida. Quiero comenzar por contarte que a la edad de 13 años yo comencé con el vicio del cigarro. En principio fue por curiosidad y posteriormente pues se fue agrandando el vicio y fue más que un placer o una complacencia, era una necesidad que yo sentía en mi cuerpo de tener nicotina a través del cigarro. Era muy difícil para mí conseguirlo, pero sin embargo yo lograba o hacía lo posible por conseguir por lo menos un cigarro al día. En un principio muchas de mis amistades fumaban conmigo, posteriormente ya fueron dejando y yo no lograba salir de eso. Yo me preguntaba cómo era que ellos podían vivir sin cigarro cuando ya lo habían probado y yo no podía dejarlo. Era para mí muy difícil el conciliar que yo tuviera un vicio y de algo dependiera yo. Yo conocía de la palabra, sin embargo no consideraba que fuera algo malo ante los ojos de Dios. Yo pensaba que pues nada más era el matar o el robar, pero ya después entendí que estaba dañando el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. A través del paso del tiempo yo viví muchas situaciones en las que me llevaban a acercarme cada vez más a Dios. En una ocasión decidí comenzar a congregarme y lo hice con mayor frecuencia. De esa forma fue que Dios comenzó a tratar conmigo. Comenzó a hablarme a través de su palabra, a través de predicaciones o de consejos que yo recibía de otros hermanos de la iglesia, de mis propios padres, de mis familiares, incluso sin saber de la palabra. Yo sentía ese llamado que Dios me hacía para que yo dejara ese vicio. Sin embargo, seguía aferrada al vicio y seguía aferrada a que eso no estaba mal. Cuando yo decidí dejar de fumar fue cuando conocí al que ahora es mi esposo. Decidimos casarnos, pero antes teníamos que bautizarnos en la iglesia. Yo no quería bautizarme porque yo sentía que tenía que dejar como obligación el cigarro, y después comprendí que el bautizarme era un acto de amor hacia Dios y de obediencia. Y a pesar de que lo hice, no logré dejar de fumar, pues cada vez que lo intentaba llegaba alguien y me invitaba a un cigarro o algo me recordaba a cuando yo fumaba. Después de casarme seguía yo fumando y yo le decía a mi esposo, hasta que yo me embarace es hasta que yo voy a poder dejar de fumar porque no encuentro otra forma. Él y yo habíamos decidido que después de 5 años de casados íbamos a tener a nuestro primer bebé. Dios fue quien mandó a mi primer hija, y fue a través de ella que yo comencé a dejar de fumar. Y en un principio lo hice por ella. Realmente no lo hacía por Dios, lo hacía por ella porque no la dañara a ella. Después de que yo tuve a mi bebé, yo pensaba en qué momento podría volver a fumar, en qué momento iba a poder volver a fumar, en qué momento iba a poder yo no arriesgar a mi hija al humo del cigarro, a la nicotina que se impregna en tu cuerpo. Y cuando yo comprendí que no era grato o no era algo bueno ante los ojos de Dios el vicio del cigarro, y no es tanto el vicio del cigarro, considero yo que es la dependencia a algo que no te hace bien, cuando debemos depender de Dios. Logré dejar de fumar cuando me di cuenta que
que tenía yo que hacer sacrificios por Él como Él lo había hecho por mí. Y no es un sacrificio que me lastime, pues cuando las cosas se hacen por amor, es más fácil que uno deje un vicio. Yo hice por amor este acto y lo hago diario, porque hay veces que sí me llegan pensamientos de volver a fumar. Para dejar un vicio es necesario que uno esté en comunión con Dios, que constantemente lo estés buscando, porque de otra forma no creo que lo logres tan fácilmente. Solo Dios te da las fuerzas y yo creo que en un cierto momento de mi vida yo estuve clamando por conseguir una solución rápida a esa situación, porque yo ya no me sentía cómoda y Dios me mandó a mi hija. Yo considero que si mi hija no hubiera llegado en ese momento, yo seguiría bajo las garras de los vicios o seguiría pensando que no es algo malo. Yo te invito a que si tú tienes algún vicio o algo que te ate a este mundo y que no te permita tener una comunión con Dios, busques de Él, busques de Dios, busques de su palabra, estés en constante comunión con Él y sobre todo que clames a Él y que te ayude y que te dé las fuerzas para poder soltar eso, porque no es con tus fuerzas como lo vas a lograr. Yo lo intenté muchos años y no pude, solo hasta que conocí verdaderamente a Dios y hasta que estuve cara a cara en comunión con Él fue cuando lo logré. Espero que este testimonio haya sido de gran bendición en tu vida y que Dios te bendiga.